días, mi nombre es Eduardo Miguel Sierra Bustillo, estudiante en Unitec de San Pedro Sula, y hoy estaremos hablando acerca de la década de los 80 en Honduras. Primero que nada, empezaremos con una breve introducción al tema. Este tiempo también fue conocido como la década perdida de los terribles años 80, los de la locura fanática y de la doctrina de seguridad nacional. La década de los 80 fue un intervalo en el cual se vivió bajo el terror de autoridades negligentes a los derechos humanos con ideologías extremistas. El escenario de terror era un hecho. Se había creado para destruir todo intento de reclamo social y legitimar cualquier violación, con el apoyo de la fuerza militar hondureña, que gozaba de un extenso historial de impunidad e intolerancia. Estados Unidos también tenía las narices muy metidas y alentaba una guerra contra sus vecinos, El Salvador y Nicaragua, que vivían sus propias revoluciones. En aquella época cobró mucho protagonismo el general Gustavo Álvarez Martínez, jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras desde 1982 hasta 1984, de una línea muy dura que promovía las desapariciones, las torturas y los asesinatos selectivos. Arrastrará a grandes desgracias al gobierno y pueblo de Honduras si antes no se pone coto a su psicosis extremista y su locura por aniquilar físicamente y hacer desaparecer como lo ha hecho a todo lo que no sustente sus mismas ideas radicales. Fue designado Hombre del Año en 1983, Maestro del Año, y recibió otra serie de homenajes por considerarse una especie de jefe supremo que defendía la sociedad occidental y cristiana del comunismo. Al año siguiente lo tumbaron y se cambió al fanatismo religioso como parte de la Iglesia Protestante del Nazareno. En Estados Unidos, donde residió hasta abril de 1988, murió en enero de 1989 bajo el fuego de una ametralladora que le destruyó el pecho, el abdomen y las piernas. Tan solo un día antes, el general retirado se había confesado en la iglesia misionera interdimensional en Tegucigalpa. Ahora estaremos hablando acerca de uno de los casos más conocidos de Gustavo Álvarez Martínez. En 1983, el ejército hondureño cercó a una incursión rebelde que lideraba por el doctor José María Reyes Mata, un conocido dirigente de la izquierda de este país. También fue liderada por el padre Guadalupe James Francis Carney Hamley, de Chicago, Illinois, que impulsaba una línea violenta para la transformación de Centroamérica. A Reyes Mata y al padre Guadalupe no les quedó otra que rendirse. Sin salida se entregaron junto a otro grupo de rebeldes y fueron llevados a un campamento de las Fuerzas Armadas, donde Álvarez Martínez había dado órdenes de torturarlos y ejecutarlos. Así se hizo. Al doctor Mata le desmembraron el brazo derecho, le arrancaron las uñas de los pies sin anestesia y se las dieron a comer. Le cortaron los dedos. Un coronel que participó de la ejecución le confesó a la familia: tu hermano murió como un héroe, puesto a que él nunca se dio en contra de sus mismos pensamientos, creencias y su próspera ideología. Las desapariciones que se dieron de manera sistemática ocurrieron por lo menos durante 1980 hasta 1984, donde se evidencia que las mismas llevan un patrón definido así como las tácticas empleadas. Debido a esto y muchas otras desapariciones, el 30 de julio de 1988, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado de Honduras por los casos en prejuicio de Ángel Manfredo Rodríguez Velázquez en varios casos de desaparición. Las autoridades argumentaban que tales personas nunca habían existido. La Doctrina de Seguridad Nacional, también conocida por sus siglas DSN, fue creada por sociólogos norteamericanos
para garantizar la seguridad de Norteamérica contra el comunismo. Se aplicó con Centroamérica por Ronald Reagan para evitar las hazañas sandinistas. La meta de la doctrina de seguridad nacional es desalentar las acciones contra el régimen imperante. El fin de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética en 1989 permite el debilitamiento de la lucha armada en Centroamérica, alentada por los Estados Unidos en la región y apoyada por Álvarez Martínez en Honduras. La doctrina de seguridad nacional, con el pasar de los años, dejó una huella de al menos 160.000 muertos en Centroamérica. Muy bien, ahora estaremos hablando de los presidentes que subieron al cargo durante la época de los 80. A la izquierda tenemos a Roberto Suazo Córdoba, que fue presidente de Honduras desde el 27 de enero de 1982 hasta el 27 de enero de 1986. En 1980, los militares encabezados por el general Policarpo Paz García, bajo presión del gobierno de Washington, decidieron restaurar el poder civil en Honduras, bajo una nueva constitución de 1981. Para este motivo, Roberto Suazo fue elegido presidente de la Convención Constitucional. El gobierno de Suazo Córdoba proyectó la imagen de un gobierno de transición, marcado por un fuerte militarismo. A la derecha tenemos a José Simón Azcona del Hoyo. Fue presidente de Honduras entre 1986 al 27 de enero de 1990. En su periodo, se propiciaron las reuniones de los mandatorios centroamericanos para buscar una solución pacífica y no militar a los problemas políticos regionales. La educación pública y la red vial fueron objeto de atención especial durante su gobierno. Fue el primer civil electo que recibió el poder de otro presidente constitucional en los últimos 50 años, tras una larga cadena de golpes de Estado. Muchas gracias por su atención.